La sociedad y el tiempo en que vivió Helga Krebs no estaba preparada para comprender y asimilar toda la riqueza intelectual, civilizatoria y artística que nos legó en su obra pictórica, en su poesía, con su visión de avanzada como feminista y ambientalista, en su paso hasta el infinito. Helga estaría muy feliz por la decisión histórica del pueblo chileno de retomar las riendas de su destino y conquistar su derecho a vivir bien, que ella tanto defendió. Porque sus mundos no son de este reino, la obra de Helga Krebs pertenece a las nuevas generaciones, las de los años y siglos por venir. A 10 años de su viaje al infinito, Helga Krebs nos sigue mirando a través de su luz inextinguible. Humberto Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí en este homenaje a nuestra gran amiga, este ser maravilloso, iluminado, que era Helga Krebs. Hablar de Helga con ustedes resulta ser, aparte de muy emocionante, seguramente muy constructivo y muy edificador para el público que nos escucha, porque sé que la relación de todos ustedes con ella y a muchos les damos la bienvenida a Ethel Cook, gran pintora actualmente radicada en Guaymas, pero que estuvo con nosotros aquí en Hermosillo muchos años, con una gran trayectoria como pintora. Bienvenida, Ethel. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Asimismo, saludamos a Miguel Mancillas. Pues, ¿qué palabras podemos decir de este gran ser creador, de gran reconocimiento por su propuesta dancística contemporánea, no solo a nivel local y nacional, sino definitivamente a nivel internacional? Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes, además. Gracias. Y pues al gran amigo, gran admirado, gran artista, maestro, Zacarías Páez, bienvenido. Usted sí ya casi ni presentación necesita. Ha estado en todos los lados, en todos los ámbitos del arte y siempre con un éxito contundente. Muchísimas felicidades, maestro, y gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme, en realidad. Gracias. Pues empecemos la tertulia. Krebs Montané. Me emociona mucho esto, hablar de Helga. Creo que para todos puede ser muy emotivo, pero siempre la recordamos con esa gran alegría y esa mente tan aguda, tan incisiva que la caracterizaba, ¿verdad? Me gustaría empezar contigo, Ethel, que nos platicaras un poco. Yo sé que tu relación con Helga pues fue más que de colegas pintoras, aunque indudablemente lo fue sin duda mucho más como amigas, como dos mujeres guerreras que se enfrentaban a este mundo todavía hace muchos años ya mucho más machista que el actual, ¿no? Y creo que me gustaría, ya que menciono esto, nos hablaras un poco cómo tú en esos momentos, en esas pláticas profundas que tenías con Helga, que nos platicaras un poco qué es lo que pensaba ella al respecto del rol de la mujer en nuestra sociedad. Bien, Helga era una mujer muy inquieta en todos los sentidos, desde el sentido emocional, en el sentido mental, en el sentido de los misterios que cada uno de nosotros encerraba en lo creativo, no solamente desde el ángulo como personaje femenino, sino que también en el lado masculino o en el intervalo de ambas partes también. Era más bien el manifiesto que cada uno acarreaba, era aguda su deseo de ahondar qué era lo que estabas haciendo, y eso se le agradece mucho en la cuestión o en el rol que ella practicó en la sociedad de Sonora, porque como individuo ella era una gran lectora
de ciencia, lectora de poesía, además productora, no se diga más. Pero sin embargo, le interesaba que las mentes creativas de su entorno producían también, y no solamente eso, sino que estaba en la curiosidad y en el seguimiento casi científico de cada uno de sus protegidos, entre ellos yo y ustedes. Buscaba ella que también nosotros tuviésemos esa disciplina de búsquedas, de entrega, de solvencia, de ir armando solvencia creativa, no solamente en la articulación, porque era un compromiso estar frente a alguien así como era ella, tan verdadera, tan tenaz, tan hacia adelante, porque su mirada, como lo he mencionado, y era algo que ella siempre me invitaba, era una mirada extraterrestre. Y eso me encantaba, porque era como salirnos del gran juego que marcaba el paso del todo y de todos, y entrar a un recinto aparte que creaba y conjugaba situaciones muy diferentes. Y en eso radicaba la mirada de Helga. Y su gran inteligencia creaba a su alrededor igual mucha inteligencia visual, inteligencia de propuesta, inteligencia de articulación, y tenía también esa inteligencia de mirar hacia los ojos de cada palabra que salía de cada uno, y se daba cuenta de qué era lo falso y qué era lo verdadero. Entonces, estar frente a ella tenía que ser todo un ejercicio de honestidad. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea de estar haciendo homenaje a su memoria, porque es una de esas memorias que no perecen, que sino son las que se van enriqueciendo y emparentando con las realidades que van sucediendo, como lo que sucede ahora. Esto ya lo habíamos conversado en sus ejercicios de vida, junto a su pareja o junto a sus amigos. Ya había pasado también ejercicios políticos, geopolíticos, que enriquecían esa forma de relacionarse con el todo y con todos. Entonces, en lo que era su trabajo per se, también era algo que siempre ella estaba en la observancia de la literatura, en la observancia de los movimientos políticos, en la observancia de las conductas, tanto de aquellas que ella entrañablemente amaba, como a lo que estaba alrededor, llamado política, etcétera. Estaba muy atenta. Y entonces empezaba a ilustrar en su obra, con sus colores que ella siempre trabajaba, empezaba a ilustrar esta ciencia ficción del hombre y de la mujer que llamamos vida. Entonces, a mí me agradezco mucho esta oportunidad de abrir este portal para hablar de ella, para que los jóvenes conozcan quién es Helga Krebs y qué papel tan importante trabajó para la cultura de Sonora y de México. Ay, qué hermosas tus palabras, Ethel. Sí, hace mucho que no platicaba contigo y se me olvida lo poético que puede ser tu expresión en cada momento. La Helga siempre decía, hay que inventar un diccionario eteliano con la Tenía mucha razón, definitivamente, ¿no? Y bueno, entrando ya más en lo que es lo que mencionabas de cómo nos inspiraba a todos los que estábamos a su alrededor, no solo como artistas visuales, sino como seres humanos, ¿no? Me gustaría mucho invitar a Miguel a que nos platicara un poco esta parte de Helga, qué influencia, cómo influyó su ser, su maravillosa luz sobre ti, que eres un ser que siempre se ha caracterizado por ir transformando el mundo a tu paso, llenándole de color, de música y de danza. Porque bueno, te conozco de muchos años y siempre por donde pasas queda colorido. Me encantaría saber cuál es, en qué punto Helga influyó en ti
para desarrollar a ese ser que eres ahora? Pues bueno, yendo a Ethel, por supuesto, o sea, no cabe duda que tenemos como impresiones similares de Helga, una mujer. Uno, su presencia. Helga era imposible que pasara desapercibido por su presencia, su cabello, la ropa, el porte, la mirada, ¿no? Atrás de esos lentes y cómo ella todo el tiempo estaba observando y atenta y que uno creería que está encerrada en su mundo, pero siempre estaba afuera, estaba viéndonos a todo el mundo, ¿no? Eso era muy impresionante de Helga. A mí me tocó crecer prácticamente dentro de la danza y con Helga como en órbita, ¿no? En el sentido de que siempre estaba ahí. Me encantaba ir a sus exposiciones, siempre me salía lleno de preguntas cuando veía sus exposiciones, porque fueron de las primeras cosas que yo vi en vivo, en donde el pintor no se contentaba con el cuadro, con el marco, y se salía y se desbordaba y le ponía hilitos, y era muy impactante. Pero hablar con ella era muy impactante. Era muy impactante hablar con ella y hablar con Julio. Ambos para mí y están en mi casa porque tengo un par de cuadros de Helga que gozo mucho y que son presencias que constantemente me gusta como visitar, ¿sabes? Me voy, me siento, tomo un café y me pongo a ver el cuadro porque siempre encuentro otra cosa. Ese preciosismo que tenía Helga, esa como casi enfermiza obsesión de la perfección en los elementos y al mismo tiempo generar inquietud con la composición, con los elementos que ponía, ¿sabes? Siempre me genera como ver los cuadros. De hecho, me cuesta trabajo meter un cuadro en mi casa porque para mí tienen mucha vida, pues representan muchas cosas. Y Helga, ver su trabajo para mí sigue siendo tan seductor como ella era. Porque hablar con Helga, yo recuerdo, por ejemplo, 1000 años, ¿no? En el cine Sonora pasaban una muestra de cine europeo. Cosa rarísima en Hermosillo a finales de los 70, principios de los 80. Y vimos una película y al final se hablaba, y yo según yo había visto una película, ¿verdad? Entonces al final empezó a hablar Helga y yo me quedé, eran las bodas de María Brown, que era la película, y yo me quedé, ¿qué? ¿En qué momento? ¿Cuándo pasó eso? O sea, otra forma de ver la realidad que yo nunca había captado que podía ser visto de esa forma. Entonces es una gran enseñanza encontrarte con esas. Yo hice una coreografía a finales de los 70, también 90, de mis primeras obras, que era un dueto de hombres, y terminaba el dueto en tragedia. Y una vez X, sin haber hablado yo con Helga, la encuentro en la calle y me dice, tú hiciste esa coreografía, ¿verdad? Sí. Me dice, ¿por qué no te permite la felicidad? Yo me quedé como, ¿qué? ¿Por qué no pudo haber sido posible la felicidad? Entonces, y no me dijo más. Entonces yo me quedé así como una tarea enorme, pues así de lo que implicaba reflexionar cómo es que uno de repente se apega a percepciones de la educación, no mías, pues. Entonces, hablar con ella siempre me rompía algo, ¿sabes? Y así crecí con una Helga siempre presente, es de mis referencias. Yo pongo referencias artísticas en mi vida y Helga entra, aunque no está dentro de la danza, está dentro de lo que a mí me parece que debe ser el compromiso con el arte. Y entonces, cuando yo hice Que no descubran tu nombre, yo hablé con Helga al principio, pero después Helga murió. Entonces esa obra quedó entre medio en el proceso que yo quería, ¿sabes cómo ella usaba esos animalitos, los soldados, todos los elementos pequeños que usaba, que eran como de una belleza y al mismo tiempo inquietantes? Y esa cuestión que decías tú, ¿es adrede? Y en una ocasión se lo pregunté y me contestó, mis animalitos son bien bonitos, ¿por qué dices tú que son inquietantes? Y yo le digo, no juegues conmigo porque no puede ser cierto que combines esos elementos y que sea realmente en ese sentido de la ingenuidad. Claro que no, o sea, Helga es una mujer política, una mujer inteligente, amoroso, y su marido, pues otro ser que en esa combinación era, ¿cómo sales ileso después de un encuentro con seres como Julio y como Helga? No puedes. Yo a la fecha, Julio fue el primer, él una vez que traía unos calcetines a rayas, viene el que los traía, entonces le digo yo, qué bonito, se metió, sacó unos calcetines y me lo regaló. A la fecha, o sea, te podría levantar la pata para que vieras que traigo calcetines a rayas, y cada vez que me lo pongo es inevitable que yo piense en Julio. Hoy hablé de Helga en mi clase, justamente en esta parte. O sea, para mí Helga en Sonora no nomás está en las artes plásticas, está dentro de la actividad social, la percepción del hombre, de la mujer y de lo diverso, y de cómo fue súper respetuosa de
de nuestra identidad, porque no significa que no le generara conflicto a los sonorenses, pero sabía sacarle provecho, ¿sabes? Había cosas que decía, ¿por qué son tan lentos en algunas cosas? Pero al mismo tiempo se apasionaba por las características. Entonces, para mí Helga es de veras un referente y me gusta tenerlo, y me gusta alimentarlo, y me gusta que no se olvide. Y me frustra cuando yo me encuentro elementos de las manifestaciones contemporáneas que lo único que manifiestan es la ignorancia. Eso me genera como un choque, porque deberíamos de estar siempre revisando quién ha hecho, qué se ha hecho, de qué manera se ha hecho, y entonces retomar esos impulsos de la gente que ya puso medidas. Helga es una medida en Sonora que no la podemos evadir, no la podemos eludir, no debemos de hacerlo. Entonces, para mí, de verdad, yo la celebro en mi vida, y no sé por qué fue el encuentro, pero no importa, ¿sabes? O sea, a esas alturas de mi vida yo lo único que digo es suertudo, o sea, de verdad. Es un privilegio enorme haber coincidido con ellos. Sí, definitivamente. Creo que pues a todos nos influyó de la misma forma, ¿no? Ya, como tú dices, nadie somos lo que éramos después de conocer a Helga, ¿no? No bastaban 15 minutos para sufrir una transformación a algún grado, definitivamente. Sí. Y en esa mancuerna perfecta con Julio, ¿no? Don Julio, que al igual que ella, con una mente del futuro, ¿no? Un amplísimo conocimiento y también pues muy inspirador, ¿no? Sí. Una pareja que vivirá por siempre, ¿no? Definitivamente. Y volviendo a lo que decías, Ethel, ¿no? Lo importante que es que los jóvenes se den cuenta de quiénes son estos ya personajes de la historia dentro del arte y de la cultura en el estado de Sonora, en México y pues a nivel internacional, a fin de cuentas, ¿no? Muy importante. Muy importante. Yo siento que tengo esa deuda, fíjate. Yo siento que tengo esa deuda. Yo le decía a Carolina, le decía, y lo tenemos en la cabeza y lo tengo y de hecho sigo pensando en cómo hacer una exposición. O sea, ahora que regresemos los tiempos de vernos y de vernos en vivo, habrá que seleccionar lo más valioso y habrá que entonces poner las cosas más valiosas a la mano para que el encuentro sea alrededor de cosas maravillosas como la obra de Helga. Pues entonces yo creo que hay mucha tarea por delante. Nos dejó mucha tarea. Así es, sí. ¿Qué ibas a comentar, Ethel? No, es que la verdad que el trabajo que hizo Helga y en referencia a lo que decía Miguel, es muy importante que la crónica no se pierda. O sea, porque en cierta manera el Iván, ya ves que Helga bordaba, tejía, practicaba operaciones científicas dentro de sus obras, era toda una delicia detectivesca casi, entre que juguetería y casos de la vida real, ¿no? De frente y con explosiones de tanto de amor como de salvajismo real. Y entonces era como que te amo, pero date cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? En esa gran tontería de la que tú también mencionabas, que nos tenía paciencia los sonorenses, esa lentitud. Pero sí creo que es muy importante, ahora que ya somos los grandes, que no se pierda la crónica. Y quizás la crónica que quede en la investidura de un libro, de un buen cuerpo, para que nuestros jóvenes tengan esa delicia de conocer a su gente, en este caso, este gran rol que practicaron estas dos personas, como fueron Julio Montané y Helga Krebs, en todos los sentidos, hasta en los amorosos. No se me olvida una entrevista que salió el día del 14 de febrero de los enamorados, que los entrevistaron, porque también tenían esa virtud de transmitir la erótica de la buena relación, que era ella siempre se quejaba conmigo y decía, ay, Ethel, es que ya nadie se queda, la gran carcajada, que es el final de una gran relación, que todo es una risa después, los dramas de antes se convierten en carcajadas. Entonces, bueno, es bonito
que haya ese sabor de frases en las nuevas generaciones y el sabor del saber también. Exacto, así es. Zacarías, qué interesante, ¿verdad? Te veo así como que tu mente está como cuando nos juntábamos a platicar con la misma Helga, ¿no? Pues tú y yo hemos platicado ya mucho de esto y cómo también influía a todo Salvador Helga y todo eso, pero me gustaría que nos platicaras un poco de la obra. Quizá un poquito más adelante podremos pasar también a lo que es Helga, la poeta, la escritora, la que nos dejó la curvatura de la manzana, ¿no? Pero por ahorita me gustaría que ahondáramos un poco más en lo que es el lenguaje pictórico de Helga, esa manera tan hasta compasiva, podría decir yo, de mostrarnos esas realidades que muchas veces no queremos ver y que no nos dábamos cuenta de lo que nos estábamos mostrando hasta que ya estábamos demasiado adentro de su cuadro, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Zacarías? Pues mira, lo que pasa es que para mí hay trabajo de algunas gentes, entre ellos Helga, que es tan rico su lenguaje, tan rico su texto visual, que tiene muchas interpretaciones, y es el caso de la obra, de los dibujos, de las figuras, de las composiciones de Helga. No puedes ver una obra de Helga una sola vez, y depende del estado de ánimo que tú tengas, es la lectura que le vas a dar en ese momento a la obra de Helga. Es problemático, es como su personalidad. A veces los cuadros son humorísticos, a veces los cuadros son un reclamo, a veces es una crítica directa al que está viendo el cuadro. Es un problema leer a Helga, pero yo quisiera decir que es un acto de justicia lo que ustedes están haciendo, haciéndole este homenaje y estos homenajes que le han hecho a Helga, porque realmente se los merece. Helga y Julio, ustedes los han mencionado a los dos como un ente de posibilidades de separación, y esa es la verdad. Los dos se dieron cuenta que eran genios, y los dos se dieron cuenta que tantos los necesitábamos los sonorenses, y se quedaron a vivir aquí para siempre con nosotros. Pero entonces aceptaron esa responsabilidad, que debe de ser una carga muy fuerte, y cada vez que ellos abren la boca nos tienen que enseñar algo, y lo hacían. Entonces el problema es que cuando te dabas cuenta de eso, tanto con Julio como con Helga, tenías que tener todas las antenas arriba, porque aunque fuera una reunión en su casa para una copa de vino, ellos iban a estar diciendo cosas geniales que no nos podíamos perder. Ahorita oyendo a Miguel Mancilla, yo siempre pienso eso cuando los recuerdo a Julio y a Helga. Siempre nos enseñaban cosas, por supuesto. Una de las primeras cosas, cuando yo regresé en el 94 de vivir mucho tiempo en Guadalajara, y cuando ya conocí un poco a todos ustedes, que nos hicimos muy amigos, y en una de esas reuniones le comenté, 1 o 2 años después de haber entrado al instituto y ya estar trabajando con ustedes, le dije a Helga, fíjate que no me estoy sintiendo tan mal de haberme venido de Guadalajara, porque he encontrado cosas más interesantes aquí en Hermosillo que en Guadalajara. Y soltó una de las risas estridentes que ella tenía, tan sabrosas, y me dijo, te estás tardando mucho en darte cuenta que aquí es donde está lo bueno, porque yo no extraño ningún otro lugar donde he vivido, porque aquí es donde me ha sucedido lo mejor. Y pues yo el mismo 94 conocí aquí a Manuel Felgueres, aquí en Hermosillo, conocí a Arturo Rivera, que acaba de morir. Tenía razón Helga, yo no sé qué es lo que pasa, pero de acuerdo a la teoría de Helga, Hermosillo tiene un atractivo especial para que nos traigan
personalidades, eventos, conceptos, etcétera, y que los conocemos desde aquí, no importa que hayas andado por todo el mundo, donde lo conocimos fue aquí, y curiosamente, aquí es donde me hice amigo de Helga y de Julio. Y no quiero dejar pasar esta... Sí, trabajé mucho tiempo con ella como servidor del instituto, y les puedo decir que a todos les trabajaba de la misma manera, yo como coordinador de artes visuales, pero era un placer hacerlo con Helga, porque ella me pagaba más caro que todos ustedes, porque ella llegaba desde que me decía los buenos días, me empezaba a enseñar cosas, y yo empezaba a aprender, y nos peleábamos, era muy dura, era muy exigente, y me decía, pues, llévame tu carro, si no hay gasolina, si no hay otra, y yo le decía, tenía que tener paciencia, y nos íbamos, y lo hacía con mucho gusto, porque como les digo, me pagaba muy bien. Finalmente, poco antes de irse ellos de su casa de la colonia Centenario, nos invitaron 2 o 3 veces a Evelyn y a mí a su casa, a tomarnos un vino y a cenar. Y en una de esas veces, cuando salimos, entonces todos ustedes deben de recordar que tenía una enredadera maravillosa afuera de la casa. Y cuando salimos la vi, hasta me la recién regalada, y le digo, qué bonita tu enredadera. Y ella empezó, tenía ahí unas cintas, empezó a cortar pedazos de rama, y salí con los brazos así llenos de ramas, y me dijo, es muy burra, siémbrala y va a aprender por todos lados. Y ahora es una enredadera que se llama Helga, y que yo tengo maquetas con Helgas en todos lados, y cada vez que llega alguien y platicamos de Helga, le regalo una Helga, y debe haber Helgas de ese hijo de esa enredadera de Helga, así como nos dejó su herencia en su obra, en sus composiciones, en sus técnicas, porque eso, lo que estaba hablando ahorita Miguel, de los monitos de Helga, era una riqueza extraordinaria el que nos diera a través de sus técnicas todo. Y a mí me dio hasta pedazos de vida en esas Helgas, que este galerón está lleno de enredaderas de Helga. Entonces, yo creo que Helga sigue viva entre nosotros y va a seguir a todos los que nos enseñó algo, a todos los que nos motivó algo. Ahora, estoy absolutamente seguro que todo lo que aprendí de ella directamente y de Julio, y lo que he aprendido a través de su trabajo, de su obra, de su arte, de su disciplina, de su personalidad tan fuerte, todavía no lo alcanzo a leer todo. Acabo de empezar a leer este poemario, y es como platicar con ella otra vez. Entonces, su léxico, el cómo me enseñó el significado de la palabra estulticia, le molestaban la gente tonta, o los que se hacían tontos. Es maravilloso, les agradezco que me hayan invitado a recordarla, y los estoy escuchando con mucho gusto. Pues a partir de este momento estás en deuda conmigo, Zacarías. El fin de semana pasaré por un bracito de esa enredadera, definitivamente. Yo la quiero en mi casa también, ¿no? Claro que sí. La vamos a tener que reproducir mucho, definitivo, ¿no? Ay, qué placer, qué placer. Pues quiero aprovechar este momento, antes de proseguir, de seguir hablando de Helga, pues agradecer a los organizadores de este homenaje tan merecido para nuestra querida amiga y gran pintora Helga. Como ya el público se da cuenta, pues nos tocó a muchos niveles muy profundamente, no nomás en lo visual, ¿no? Entonces, muy importante este tipo de homenajes para la preservación en nuestras memorias de este personaje tan importante para las artes en el país. Quisiera agradecer a la Universidad de Sonora y al Colegio de Sonora por apoyar en esta iniciativa, a Carolina y a Humberto, que sé que han estado trabajando con mucho ahínco para que esto se lleve a cabo, y a sus 2 hijos que desde la distancia pues han apoyado y han ayudado con todo lo que han podido, a Bruno y a Álvaro Montané Krebs, que también grandes personajes ellos por derecho propio, ¿no? Pero bueno, con esos papás pues
cómo no, ¿verdad? No podría ser de otra manera. Y en específico, me gustaría mucho agradecerle al doctor Rodolfo Basurto, director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias, doctor. A Cuthberto López, que acaba de recibir un gran premio también. Muchas felicidades, Cuthberto, coordinador de espacios culturales del Unison. Y a mi amigo Ariel Silva, que es el jefe de museos y patrimonio cultural de la misma universidad. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya después de esta formalidad, me gustaría que nos centráramos un poco más ya en lo que es quizá lo que podría ser una escuela para los jóvenes en las artes visuales, ¿no? Creo que hablar de la narrativa, de los cuadros de Helga, de la manera en que tenía ella de transmitir sus inquietudes, de hacer que nos sintiéramos juzgados como individuos frente a sus cuadros, como lo mencionó ahorita Zacarías, ¿no? Y algo que siempre caracterizó mucho a Helga fue ese ser incansable, ese ser que se levantaba a trabajar, trabajaba todo el día y hasta yo creo que parecería ser que hasta dormida estaba dando pinceladas para poder lograr esa perfección en su lenguaje pictórico, esa gran técnica tan consolidada. Y como mencionaste tú también, Miguel, que habláramos un poco de todos estos elementos que ella traía a su obra pictórica, que los hacía parte de un todo que no sería lo mismo sin esos elementos, ¿no? Como cada uno de los elementos que ella agregaba a sus pinturas eran tan pertinentes para transmitir lo que ella deseaba, lo que ella necesitaba transmitir. Me gustaría que habláramos un poco más de eso. Los dejo libres para platicar. Ya se acabó la formalidad de quién podía hablar y eso. Creo que podemos enriquecer mucho más esto opinando entre todos, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien. Yo estoy aquí un poquito recordando la gente con la que nos conectaba la vida, ¿no? Y recuerdo que tuvimos este ejercicio se hizo una exposición de 6 de tierra sonorense, donde aparecía ella y donde la doctora Teresa del Conde escribió sobre los participantes, ¿no? Y estaba leyendo cómo un estudioso en la Cátedra de las Artes, cómo hablaría sobre la obra en un texto compuesto desde esa disciplina que es la factura catedrática de cómo hablar del arte. Me gustaría, si me permites, hacer una pequeña lectura de lo que la doctora Teresa del Conde, que fue en un tiempo que fue directora del Museo de Arte Moderno de México, y una gran también una gran productora de los estudios, ¿no? De los artistas, entonces de mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría mucho escuchar y dar lectura en un formato serio de investigación. ¿Qué te parece? ¿Me permites? Por supuesto, me parece excelente. Claro que sí. Sí. Como va hacia los estudiantes, esto es importante que también, porque ella también decía esto, que hay que aprender cómo articular lo que uno produce. Y es una ciencia escribir sobre el arte. O sea, y eso es muy importante para la gente de Sonora, que aprenda a escribir sobre sus artistas y también sobre los ensayos en los cuales está investigando el propio artista. Entonces, en esa lid voy a hacer una pequeña lectura breve, porque es breve. La maestra Helga Krebs es originaria de Bavaria y buena parte de su formación se llevó a cabo en Chile, en donde sus padres se trasladaron en época temprana. El golpe militar que terminó con la gestión del presidente Allende pudo haberse unido en su mente a hechos ocurridos en su país de origen. Desde el ángulo psicoanalítico,
Conocemos que las mitologías individuales se vuelcan en procesos creativos cuyos temas de configuración son también altamente individuales. En el caso de Krebs, parece suceder que sus mociones se unen a funciones asociativas, es decir, a imágenes y vivencias capaces de desencadenar bloques iconográficos que no por referirse al pasado prescinden de indicar posibles amenazas futuras. Es una pintora neofigurativa de larga trayectoria que ha asimilado remanentes expresionistas de varias épocas, alejadas ya de los movimientos germánicos del siglo XX, que tanto influyeron en etapas posteriores. Ella retoma el término expresión en su significado habitual, de modo que transporta, expresa, connota imágenes recicladas, valiéndose de recursos posmodernos, como los que provienen de la mass media, investigando la naturaleza tanto visual como verbal de lo que ha recogido a través de sus propias experiencias, como si éstas resonaran en su mente. Se vale de elementos que pueden ser extrapictóricos, como los famosos cascos que simbolizan situaciones arquetípicas, pero abiertas a varias interpretaciones a través de fragmentaciones disyuntivas. Por cierto, que en la argumentación no especializada sobre estética, el criterio belleza, aplicado a un producto artístico, tiende a prevalecer a menos que se trate de valores consagrados por el tiempo, como el Saturno de Goya, que sin ser hermoso es aceptado como obra de arte porque es de Goya, situación que en las obras contemporáneas no suele privar, aun cuando se trata de figuras tan connotadas como la de Francisco Bacon, de modo que se usa la palabra arte como si fuera un paradigma, como si tuviera una función unívoca con la que se cancelan tanto las afinidades como las diferencias. Ahí está. Eso es Helga Krebs, en una descripción auténticamente científica artística. Y muy poética también, ¿no? Fabulosa. De alguna manera la poesía no se puede quitar de la ecuación, ¿no? Cuando estás frente a eso es inevitable, porque las obras ilustran en ese neo-ilustrar, ¿no? Ilustran lo que vive dentro de Helga, ilustran exactamente cómo es la mirada de Helga, y entonces puedes ver la gran biblioteca que hay tras de Helga, y como ambos y todos los que estamos aquí entendemos que Julio y Helga son creadores de una hermosa biblioteca, y donde muchos llegábamos a ese puerto, a esa biblioteca a buscar información, ya sea de forma personal o de que se levantaran los cuerpos y decir, esto te va a ayudar, ¿sí o no? Sí, práctica muy común, tanto en Julio como en Helga, ¿no? Ven, verás, te voy a mostrar. Exacto. Te voy a regalar, te voy a prestar, lee esto, ve esto, escucha esto, ¿no? Visitarlos, todos nosotros sabíamos, y inclusive aquel novato que llegaba como invitado por ser nosotros los hijos de Helga y Julio, ya iban en el entredicho de que hey, vete preparando, porque ve usando la masa cerebral, porque vas a estar en los grandes gimnasios del cerebro, ¿no? Y de la charla. Y uno sabía que tenía que llegar preparado, y porque el discurso era muy rico, no solamente también por ellos, sino por todos los que estábamos allí, también en esa preparación de escucharnos articular nuestro propio producto, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Pero aparte, en esa gran compasión, le llamo, se me hacen uno de los seres más compasivos que he conocido yo, en el sentido de que lo dejaban a uno ser y darse uno cuenta de que estaba en uno hacer las cosas y que tenía la capacidad uno de hacerlo, ¿no? Y en ese tesón, pues, de alguna manera también los no tan expertos podíamos expresar nuestras opiniones, nuestras formas de pensar, y de alguna manera lo hacían sentir a uno como parte de todo eso, ¿no? Yo me cuento muy afortunadamente entre los amigos
de Helga y de Julio, de ambos. Y aparte Helga, pues de alguna manera encontraba un gusto al ver mis fotografías, ¿no? Y eso para mí, pues también es una gran satisfacción y un gran orgullo que un ser como Helga... Que una mirada singular tuviese, o sea, que la obra tuviera esa mirada singular. Porque Exacto. sí que era estar bajo una mirada que podía observar dónde había zonas débiles y zonas prometedoras. Entonces, inclusive uno en su engaño amoroso que uno mismo crea, ella en el buen deseo y en el buen amor, pues tenía que romper las burbujas que nos capturaban, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, yo recuerdo, disculpa si me estoy extendiendo, dime pero a mí me emociona mucho hablar No te de ella. interrumpan, Interrúmpanme, por favor. Sí, porque yo recuerdo que Helga podría decir, unos problemas conmigo, sí podría decir algo así, era en el lado espiritual, porque aquí la ciencia de su personaje le causaba ruido este mundo que yo le platicaba de los sueños, ese mundo esotérico, ese mundo de espíritus. Y qué curioso, porque ya después de que dejó el cuerpo, pues se ha presentado muchas veces, o sea, se aprendió mucho las lecciones, porque antes en el mundo denso, de esta dimensión, le parecía altamente frustrante andar hablando de esas cosas. Y bueno, me daba mi oportunidad, como le das oportunidad al pájaro que cante en la rama, ¿verdad? Así me hacía a mí. Pero sin embargo, cuando se juntaba Janet Moore y yo, que empezábamos a conversar sobre esto, ella se nos quedaba mirando un poco así en la perplejidad de escucharnos y otro en la curiosidad de un mundo extraño, que curiosamente yo le decía, tú te estás contradiciendo porque en la obra tiene mucho de ese mundo del que te hablamos. Hay alas, hay vuelos, hay espacios, hay mundos donde no sabe qué va a suceder, pero son altamente creativos. O sea, en tus mundos son estos mundos de los que estamos hablando. Y ahora que es su cuerpo y está en otros cuerpos, ha venido a conversar conmigo y con cabellos que antes yo cortaba en este mundo que yo decía como parecían filamentos de plata. En esta ocasión, en ese mundo que viene de visita, son filamentos de oro, ¿no? Como antenas llenas de luz, así. Y me viene a hablar de la gran fiesta que significa estar del otro lado. Seguro, estoy seguro que debe ser una gran fiesta para ella ya. Si de por sí en la tierra era un fiestón contigo. Me puedo imaginar allá lo que es, definitivamente. No vayas a haber encontrado con Francis Bacon, con todo el mundo. No. La han de haber estado esperando. O sea, los dos Francis Bacon la han de haber estado esperando. Ahora sí está en su elemento, ¿no? Definitivamente, ¿no? La verdad que sí. Claro que sí. La verdad que sí. Yo escuchando a Ethel y escuchando en general, claro, o sea, estoy viendo como una Helga, ¿sabes? Como si girara y pudiera verla por diferentes ángulos, porque todos tuvimos aproximaciones diferentes. Supongo, me queda claro que Helga pues no se repetía en darnos consejos de la misma manera. Y creo que en el caso de esta cuestión de lo mágico que dice Ethel, que a mí, yo me pasaba, porque ella, por ejemplo, tenía un cuadro que se llamaba La Chonchona, que era una mujer alada que se cortaba la cabeza para atacar. Entonces me contaba toda la historia. Y como por el 85 se hizo un montaje en una exposición de Helga ahí en la Casa de la Cultura. En la época que el río se vino, antes del 85, cuando el río se vino, cuando soltaron el agua ahí en el vado del río y cruzar a la Casa de la Cultura era cruzar el río, ¿no? Entonces se hizo una exposición ahí con poetas, música en vivo y bailamos algunos, salíamos de los cuadros y el humor de Helga, ¿sabes? Lo divertido que se la pasaba, uno se hace como con todos los nervios de que voy a salir y que la ropa y que tejí, me enseñó a tejer algunas cosas porque para el vestuario que yo me había hecho y entonces las mangueritas conectados entre nosotros, era muy divertido, pero al mismo tiempo me da mucho nervio porque pues era obra de Helga, pues entonces... y ella divertidísima, jugando como en un sentido de la infancia más perfecta, ¿sabes? O sea, verdaderamente en el juego, pero verdaderamente comprometida con el juego. Entonces, esa parte de ella me encantaba, porque
¿sabes? Como que se viene a la mente, porque cada vez que yo estaba en su casa, era súper divertido escucharla, porque siempre, o cuando entraban en un duelo verbal entre Julio y Helga, que uno decía, y empezabas, y tú en medio así como, no sé si entiendo algo de lo que están diciendo, pero le hacía la lucha a uno, porque yo de verdad, cuando la conocí, era muy joven y no tenía yo pues, mucha referencia, y ellos dos pues abundantes en referencia y en conocimiento y en vivencia. Entonces era abrumador, pero nunca me hicieron sentir que yo no podía estar ahí, o que no podía escuchar, o que no podía compartir mi opinión. Y en efecto, no eran blandos, no eran blandos en nada. Es decir, nunca había una condescendencia en el sentido de pobrecito, sino de vas a aprender y lo vas a hacer, y lo vas a trabajar. Y entonces esa parte a mí por eso digo que son mi referencia. De hecho, cuando se volvieron como una especie de padres en lo artístico, pues, o sea, que cuando murió Julio yo no estaba en Hermosillo y me sentí obligado a venir, ¿sabes? Como me tuve que regresar donde estaba para poder hacer guardia, porque dije, no puede ser, ¿sabes? Como me parecía como una gran pérdida, pero al mismo tiempo, como dices tú, van a estar siempre. Es imposible que personalidades de ese tipo, cuando lees y te enteras del trabajo de Julio sobre el desierto de Sonora, es un mundo de riqueza, pues. Y cuando ves la obra de Helga, pues no te puedes perder ¿sabes? Como todo ese, porque he ido con Carolina y hemos visto algunos de los cuadros que yo no conocía, por ejemplo, de los que están guardados y que sigue siendo como un tesoro. Porque cuando íbamos y platicábamos y que decía Helga, yo hice algo así, y nos metíamos a la bodega y empezaba a buscar, y yo decía, aquí no sé, o sea, cada cosa era una nueva... y ¿sabes? Una nueva mirada con una identidad súper clara, porque eso sí yo siento que Helga, desde que de toda la obra que le he conocido, o sea, siento que es como si fuera un mundo real, existente, en otro espacio, absolutamente lógico, congruente, contundente y peligroso. ¿Sabes? Como que tiene esa cosa de que dices tú, corres peligro como en la vida real. Tiene la belleza del animal peligroso, que es bello, enormemente bello, pero reconoces el peligro porque algo te lo indica, como una culebra de cascabel, ¿sabes? Que son bellas en su geometría, en su perfección, en la simetría, y algo te dice que es peligrosa, algo te dice que ahí está una señal. O sea, que en ese sentido es que me refiero a que no era condescendiente, te lo ponía bien fuerte. Y ahorita con estos tiempos, lo que está pasando políticamente en Chile, yo lo primero que pensé fue en Helga. Dije, wow, ¿sabes? Todo lo que implica, lo que conlleva la postura política tan recia de ellos dos en un Sonora de 1980, ¿sabes? Era súper fuerte. Los grupos culturales que en aquel entonces nos estábamos conformando, construyendo, era imposible no entender la responsabilidad que implicaba. ¿Sabes? O sea, ellos dos como que te hacen entender la responsabilidad que implica el lugar que estás ocupando dentro de una sociedad como artistas. Y entonces no te la va a poner fácil. Pero lo celebro muchísimo. O sea, yo creo que esas es como las medidas, ¿sabes? O sea, reitero esa parte porque es terrible la sensación de dar pasos para atrás por ceguera. Y lo que hacía Helga era abrirte los ojos. O sea, de una manera sutil, amorosa, pero contundente. A mí cuando me dijo eso de ¿por qué no permites la felicidad en tu obra? Fue así como... O sea, como me quedé pensando en mil cosas al respecto. Y ese dueto que yo hice en el 80, hasta el 96 hice un dueto de hombres, en donde a Helga le hice ese final, donde sí es posible. Está la posibilidad de que sin el castigo. Y entonces fue, no sé, yo creo que habría mucho material, justo como dices, de estudio, ¿sabes? Estudiar la obra en un contexto político, y seguro está toda la información ahí, casi como de periódico, ¿sabes? Este terreno de lo científico y de lo estético compartido de una manera tan orgánica, ¿sabes? Como que no lo cuestionas, lo asimilas. Es todo lo que haces cuando tú ves Arañita salir del cuadro, o sea, no lo cuestionas, lo asimilas y dices, ok, hay otras realidades, y al mismo tiempo ves la limpieza del trazo, que yo decía, ¿cuántas veces repitió este trazo? Porque nada más es una raya blanca
difuminada sobre un papel violeta y te construyen las alas del ave sin que sea el dibujito, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿cuántas veces lo hizo? Porque parece perfecto, parece que no se equivocó nada, pues. Entonces, cuando veías después en la bodega los recortitos de papeles y dices, ¿qué pasó con esta mujer? O sea, ¿a qué horas trabajó tanto? ¿Sabes? O sea, cuando uno piensa en lo que implica armar cualquier juguete, cualquier cuadro, y ¿sabes? El tiempo que se requiere para abordar una cosa así, ¿sabes? Como la vida que implica, el tiempo emocional, físico de estar haciendo eso. Dices, Helga vivió muchas vidas en su tiempo terrenal y supo aprovecharlo, porque de verdad, o sea, a mí me sorprende y todo el tesoro que hay de obra de Helga, que la gente debería estar buscándola, ¿sabes? Deberíamos de tener todos una presencia de ese tipo y estar atentos, porque te sigue hablando. Yo tengo los cuadros, mi primer cuadro en mi vida que compré es de Helga. Sí. Y yo le dije, Helga, yo quiero un cuadro tuyo. Y yo dije, como me quiere mucho, lleva helado para ella, me lo va a regalar, ¿verdad? Y me dijo, muy bien, Miguel, cuesta esto. Y yo me quedé, hoy no tengo nada de dinero, Helga. Entonces, pues yo estudiaba danza y no tenía dinero para nada. Entonces me dijo, no, pero me lo vas a pagar. No te preocupes, llévatelo, pero me lo vas a pagar. Y le fui pagando así como en abonitos y en abonitos y en abonitos. Y me dijo, ¿ves? Eso es tuyo, tú lo adquiriste, ¿sabes? Entonces, el valor de adquirir para... ¿sabes? Como de repente se nos olvida esa parte. Las ceremonias con Helga eran fundamentales, que abriera una copa de vino, una botella, era ceremonia, todo era ceremonia, y te enseña, pues, o sea, yo vengo de un entorno en donde nada de eso tenía significado, y con Helga muchas cosas se volvieron mágicas, contraria a su lógica de lo no mágico. Ella hacía eso sencillo, ¿sabes? Esos rituales sencillos de lo humano y de lo amoroso, y que después me enseñó a reconocerlo en Ethel, en Zacarías, ¿sabes? En otros creadores. Te enseña, eso te va enseñando a decir, ay, esto sí es importante, ¿sabes? Empiezas a reconocer, y también te vuelve muy selectivo, porque hay cosas que me quedo frío cuando veo cosas. Vamos a compartir bichos. Cuando ves algunas cosas me quedo frío, porque tengo una referencia de la calidez y de la contundencia de algunos creadores en mi historia como observador, que pues también me da gusto, ¿sabes? Que me educaran con ese rigor también. Entonces, hay que forzar la situación para que la gente lo pueda ver, ya sea en libro, que me parece fundamental la memoria, pero ver ¿sabes? En la obra tal, cómo se puso a hacerlo. O sea, para mí siempre es como mágico pararte delante de la obra y decir, justo, ¿cómo Goya hizo esto en esa época? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tenía? Y con Helga, independientemente de las distancias históricas y de circunstancia, siempre me impresiona sentarme a ver algo de la obra y hallar detalles únicos. Con Helga, disculpa, con Helga, en eso que dices, que de repente ella también era una de estas, como un gran ángel de la guarda, ¿no? De uno mismo, porque lo que acabas de decir, Miguel, me hace recordar a esa Helga que desde que nos conocimos, ella y yo, nos pasó lo que llamábamos el gran fenómeno de Hansel y Gretel. Éramos Helga y Ethel. A veces la confundían a ella conmigo, a mí me confundían con ella. En los periódicos a veces a su obra le ponían mi nombre, o a veces mi nombre en su obra. Y entonces eso empezó así como una fe de rata, que empezó a crear una fe muy hermosa entre las dos, y nos hacía una cofradía de búsquedas, y donde a veces llegaba ella a casa, a veces llegaba yo, siempre con una danza muy respetuosa de ambas partes, y se tejían conversaciones entre silencios muy sabios, donde a veces tenía ella esa hermosa manera de dirigirse a uno y siempre estar incluido en la amalgama del espíritu de sus palabras, de su mirada. Y cuando hablo así es que en cierta manera nos convertía como en cierto plasma.
y ese plasma con la que nos miraba, sabía que después lo íbamos a plasmar en lo que ella veía como futuro nuestro, porque dentro de los que estábamos siempre en la mesa, en esa mesa maravillosa donde se daban 2 que 3 termitas igualmente intelectuales, porque había esas ramitas de termitas en la mesa. Me acuerdo que había cineastas, poetas, historiadores, había danza, había pintura, escultores, había el visitante, había el que había llegado de Europa y el vino, y de repente ese mundo que parecía Fellini, ¿no? O sea, parecía como imágenes cinematográficas, la verdad, y conversaciones igualmente cinematográficas. Y es donde vuelvo a decir, esa disciplina de reunirnos a todos, ya sea de manera individual o colectiva, donde éramos todos los espíritus plasmados en esa mesa, era en cierta manera, ¿te acuerdas? De la gran cocina de Helga. ¡Ay, me acordé de la cocina! Sí. Que nos cocinaba. Un bocadillo tras otro. Perdón, chicos, pero me acordé de la cocina. Las comidas que nos hacía. Oye, esa era otra comunión. Esa comida, todas esas cositas con colores que nos hacía. Que otorgaban a nosotros con cada cosa que preparaban, ¿no? Eran mesas de la última cena que hacíamos y realmente éramos sus apóstoles allí todos. Sí. Ay, qué bonita imagen, perdón, se me vino esa imagen, no me acordaba de la cocina. Pues de eso se trata esa plática, de recordar a ese gran ser humano, ¿no? Que no lo podemos sacar de la poesía, no lo podemos sacar de la pintura, pero estamos hablando de Helga, la amiga, la mujer, ¿no? La artista, desde luego, implícitamente, pero bueno, en esta plática era importante acercarnos en esa calidez humana a la gran persona que ella fue, ¿no? Y que, como tú dices, sigue siendo, digo fue y algo me resuena, ¿no? De que digo, no, es que es, ¿no? O sea, es uno de esos seres que sigue siendo y seguirá siendo siempre, ¿no? Sí, así es. Ya nos quedan pocos minutos para despedirnos. Me gustaría, pues, unas últimas palabras que le quieran decir a nuestro público respecto al impacto de Helga con nosotros. Zacarías, ¿qué nos quieres comentar? Sí, mira, dijo Ethel que tenía una mirada singular. Yo pienso que sí, tenía una mirada singular, pero tenía un intelecto singular, tenía un estado de ánimo singular, tenía una forma de trabajar, de composición, de observar el arte y de presentar su trabajo singular. Es decir, todo en ella era singular. En algunas de las exposiciones que me tocó ayudarle a organizar, yo andaba con la relación de toda la obra, y entonces ya teníamos colocada la obra y llegó Helga y me dijo, esta se llama fulana de tal, es de tanto por tanto la medida. Yo estaba viendo, tenía en su memoria una por una la ficha técnica de cada uno de los cuadros que estaba exponiendo. Yo nunca he podido hacer eso. Y era muy prolífica, tenía muchísima obra, habíamos tenido que hacer una selección de 15 obras de 50, y sabía perfectamente cuál era el nombre, las medidas, etc. Tenía una memoria singular. Todo en Helga era singular. Así es. Sí. Me viene, hablando de fichas técnicas, ¿no? Los nombres de los cuadros de Helga, ¿no? Me viene a la mente esa gran duda de qué es lo que se está comiendo el Papa, ¿no? Algo que definitivamente me impactó y me marcó mucho en esa realización, en darme cuenta del contenido político que tenía, no nomás pictóricamente, sino los nombres, la concepción y todo lo que giraba alrededor de cada uno de los cuadros, ¿no? Era una política singular. Así, exactamente. Sí. Ahora, por lo que estaba comentando Miguel Mancillas de la factura del trabajo de Helga, tenemos que analizar también que hacía unos trabajos sutiles con poquito color, con la pintura,
sabía el valor de lo pictórico, de esencial, pero también podía tomar unas pinzas y tomar un desarmador y tomar un serrucho y cortaba el fibracel y recortaba con tijeras tenía una habilidad manual singular, es decir, sus técnicas, no cualquier artista tiene la capacidad que tenía Helga para construir con lo matérico. Entonces tenía estoy totalmente de acuerdo con Miguel Masillas, tenía un mundo específico, el mundo Helga Krebs, que ella hizo, y entonces todo lo que hacía salía de ese mundo, pero hecho con sus manos, hecho con su mente, hecho con su interés, hecho con su genialidad. Grande Helga. Sí, incluso muchos de sus cuadros ni siquiera cabían dentro de ellos mismos, ¿no? Tenían que invadir el exterior, se tenían que salir del marco, de los límites, ¿no? Para poder expresar la grandeza de lo que se quería expresar o lo contundente de lo que se quería hacer, ¿no? Era su cirujano, porque ya ves que ella estudió medicina y de repente en vez de bisturí pues era su cegueta electrónica, eran sus serruchos, sus destornilladores, tenía todo su kit y allí practicaba sus operaciones ella, y eran tubos que cuando le ponían, ya que fuera que le pusieran un suero, pedía por favor que le dieran el tubito para guardarlo, y luego hacía su transferencia y lo convertía en arte. O sea, siempre estaba esta zona maravillosamente creativa, Helga creativa, siempre creativa. Miguel, ¿algún último comentario? Sí, perdón. No, yo básicamente lo que la pienso ya, sin esta cuestión romántica de pensar un tesoro, como si Helga no hubiera sido alguien que trabajó y sudó, ¿sabes? O sea, le costó la permanencia, es una artista que hizo obra. Nadie le regaló el lugar que ella tiene. Ella lo peleó trabajándolo y lo hizo en manual, así como lo que hemos hablado. Y a mí eso me parece como admirable porque Helga no se cansó nunca. O sea, me sorprende ver una mujer de la edad de Helga por las circunstancias que vivió, el cuerpo de Helga y cómo decidió crear y regalar todo eso en lugar de irse a un lugar oscuro. Lo volvió creación y lo volvió creación para dar, ¿sabes? Entonces esa parte de ella me parece como naturaleza, ¿sabes cómo es la naturaleza? Que aunque la ignoremos, ahí está y nos está dando. Entonces creo que es momento de dejar de ignorar, ¿sabes? O sea, de dejar de ignorar aquello que tenemos y que nos hace ser. Y este ejercicio pequeño, digamos, en el sentido de la grandeza de Helga, puede ser nada más un impulso para que lo más grande será que alguien se la apropie. Sabes, que como sonorenses nos apropiemos de la creación de Helga como parte de nuestra historia y como parte de nuestro sentido del arte, que será entonces único, ¿no? Como dice Zacarías Páez, absolutamente singular. Y qué mejor que eso, pues entonces aquí sí yo me parece que lo que está haciendo el pretexto es una invitación a que nos acerquemos a quiénes somos a través de los que han hecho. Y Helga, wow, nos dio todo y no escatimó. Ella está en cada parte de sus obras, ¿no? La puedes encontrar, seguro, o sea, ahí está ella en todo. Y entonces, pues estar con ustedes es wow, porque además ciertamente se me antoja estar en la casa de Helga y estar platicando y saber que está cocinando algo y que sabes que vamos a abrir la botella de vino, vamos a seguir celebrando como ella celebraba. Sí, bueno, pues en esta nota tan positiva, tan enriquecedora, nos despedimos, dejando a Helga como la gran mujer, la gran guerrera, la gran trabajadora y la gran inspiración para nosotros, y esperemos que para las futuras generaciones también, ¿no? Ha sido un gran placer platicar con ustedes. Fue casi como estar en esa mesa ahí en la casa de Helga y Julio. Muchísimas gracias. A nuestro público también le agradecemos mucho que hayan participado con nosotros, que hayan estado escuchando, y pues nos despedimos con un gran y amoroso abrazo. Gracias.